tercera clase. La tercera clase está dividida entre, se llevó a cabo en 2 sesiones porque era amplia. La primera sesión contempló el análisis de la rectificación por error de cálculo, la rectificación convencional, y en la segunda clase volvimos a repasar el tema de rectificación y a su vez trabajamos ampliamente lo que significa rectificación mediante el mecanismo de saneamiento catastral y registral. Y con la inscripción del Código Único Catastral, que es un procedimiento que de manera lenta y progresiva y muy sostenida se va abriendo paso porque es una información muy bien trabajada, tiene todo el contexto técnico catastral riguroso. A su vez, hace un diagnóstico registral y técnico, y luego hay implicancias de notificación a los colindantes, todo un procedimiento muy interesante. Se está fortaleciendo cada vez más. Al inicio generó mucho temor en el sistema registral sobre todo, pero actualmente ya cada vez el mismo sistema registral se convence de manera paulatina que es el mecanismo más seguro, más viable y técnicamente más confiable. Eso fue la clase anterior. En la clase del día de hoy vamos a trabajar aspectos técnicos relacionados con la habilitación urbana de oficio y la actualización registral. Ambas están en el texto único ordenado de la Ley de Habilitaciones 29090. Voy a interactuar con esa norma para que ustedes puedan ver todos los, digamos, procedimientos y requisitos, pero es conveniente que inicie con una explicación sistematizada o más académica mediante este PPT. ¿Qué implica la habilitación urbana de oficio? Es un procedimiento, voy a más o menos comentarles los antecedentes brevemente. La habilitación urbana de oficio surge como una alternativa de potestad que tienen las municipalidades como entes generadores de catastro o como entes competentes dentro de su jurisdicción para todos aquellos procedimientos de habilitación urbana, de saneamiento de las habilitaciones urbanas, de regularización del espacio territorial, y por tal motivo ya habían previos esfuerzos de saneamiento de la propiedad, sobre todo de tipo informal, que lo realizaba una entidad eminentemente directamente del primer nivel del Estado, llámese Ministerio de Vivienda o donde haya, o PCM, o donde se haya situado. En este caso, por ejemplo, fue COFOPRI, que aproximadamente durante 2 décadas trabajó lo que significaba la formalización. Al inicio se sintió como un proceso en el cual, con mucha calidad técnica, regularizaba la propiedad que se ubicaba dentro de la jurisdicción de uno o varios distritos, ¿no? A nivel de todo el territorio nacional. Durante todas estas 2 décadas fue una expertise que generó COFOPRI. Las municipalidades no tenían base gráfica, no tenían personal que interpretara la realidad física, que interpretara la realidad registral, que hiciera un diagnóstico, en fin, había todo un proceso de aprendizaje. Pero la municipalidad, a pesar que el sistema COFOPRI fue saneando propiedades informales, sentía y notaba que habían propiedades que no calzaban dentro de la lógica de informales porque eran predios que habían sido adquiridos por los propietarios y no eran informales. Ellos habían comprado en buena lid esa parcela, ese predio, lo habían dividido en porciones donde habitaban,
pero entonces no encajaban en el proceso de formalización, pero tampoco encajaban en una rigurosa, digamos, en un riguroso planteamiento de habilitación urbana. Y estaban, digamos, postergados para su saneamiento durante mucho tiempo. Es ahí que esfuerzos de profesionales a quienes conocí de cerca iniciaron este intento en el distrito, en un distrito muy moderno, Santiago de Surco, eh, tratando de apoyar a los barrios antiguos que todavía les faltaba concretizar su saneamiento porque tenían dificultades para los principales servicios básicos a ese nivel, ¿no? Agua, luz, desagüe. Aun cuando lo tenían de una manera muy irregular, muy informal, muy limitada, muy restrictiva, porque estaba el círculo vicioso. Para que le den los servicios básicos necesita hacer la habilitación y para hacer la habilitación necesita inscribir en registros o que la municipalidad pueda aprobar y no se podía, entonces no había forma. Bueno, el hecho es que el procedimiento generó que se pudiera dar a conocer en el caso Surco, este grupo de profesionales liderados por una muy buena socióloga que veía el clamor o la necesidad de estas zonas antiguas de Surco, básicamente Surco Viejo, y establecieron unos criterios de zonas de saneamiento. En ese momento no se llamaba habilitación urbana de oficio, pero luego le bautizaron con ese nombre y dijeron, las municipalidades están en capacidad de sanear estos espacios territoriales como un procedimiento de habilitación y se le dio forma y paulatinamente ha ido mejorando. Pero empezó así, con el ánimo de querer darle solución, dar una lógica de saneamiento territorial, sobre todo a estos predios antiguos en los cuales pues, fueron adquiridos mediante compra formal. Hay una inscripción en el sistema registral, pero hay una suerte de dificultades, X dificultades de todo tipo, legal, de posesión, de exceso de ocupación, en fin. ¿Y eso qué generó? Que esta habilitación urbana de oficio se incorporara en la nueva reglamentación de la ley de habilitaciones y paulatinamente empezaron a ser utilizadas por las municipalidades que tienen bastante zona de expansión urbana. Por ejemplo, a quienes se nota con mayor impulso y expertise trabajando habilitación urbana de oficio, a las municipalidades como Caraballo, San Martín de Porres, muy expertas elaborando todos sus expedientes y cada vez lo trabajan con más perfección. También Santiago de Surco, también ATE, y así paulatinamente se han ido incorporando diversas municipalidades. Por supuesto que otras con un poco más de timidez, pero algunas ya han empezado con mucha fuerza a utilizar este mecanismo. ¿Pero qué contempla la habilitación urbana de oficio? En la primera charla, y que bueno, todas estas charlas están grabadas, yo les comentaba a ustedes que la habilitación, cuando hablamos de habilitación tenemos dos tipos, digamos, dos grandes segmentos para clasificar la habilitación, técnicamente hablando. Un segmento en donde la habilitación tiene que ser realizada desde cero por el habilitador, por el propietario o por la empresa o la persona a quien se haya delegado, pero es el habilitador quien tiene que demostrar cómo es el diseño, la titularidad, el área útil, los aportes y todos los detalles, las acometidas de los servicios, en fin,
todos los detalles los tiene que comenzar de cero, pasar por un proceso de calificación a nivel municipal, con participación del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, los delegados, y luego que le aprueban la habilitación puede llegar a una primera anotación en el sistema registral, y luego de que concretice todo lo que está pendiente en su proceso de habilitación, que demora una cantidad de años, que es las veredas, las vías, el sistema de alumbrado público, en fin, todo lo que tenga pendiente por completar, y luego recién se logra lo que se llama la conformidad de obra de la habilitación urbana de oficio o de la habilitación convencional, y luego se puede independizar definitivamente cada uno de los predios de área útil o de los aportes. En cambio, ese es el procedimiento convencional para cualquier tipo de habilitación, porque las habilitaciones incluso están clasificadas, pero ese es el procedimiento convencional. Con la habilitación urbana de oficio es al revés. Se inicia cuando todo está, como podríamos decirlo en forma práctica, oleado y sacramentado. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar no con una parcela rústica limpia o un predio grande limpio, no. Nos vamos a encontrar con casitas, con parques, con calles, con pasajitos, con un espacio consolidado. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que se va a habilitar. Entonces, el comienzo es al revés. Tiene que demostrarse que ya está consolidado para que pueda considerarse dentro de lo que se llama, para que calce en habilitación urbana de oficio. ¿Y quién lo realiza? No lo realiza el propietario, no lo realiza el habilitador, no. Lo debe realizar, lo debe asumir la municipalidad. Es cierto que tienen que haber delegaciones, convenios y una serie de detalles, y probablemente pues el esfuerzo máximo lo tenga que hacer la misma agrupación que va a ser saneada. Y por supuesto que ellos ponen todo su aporte en el sentido de voluntad y están llanos a colaborar porque son ellos los que quieren sanear, son ellos los que le han tocado la puerta a la municipalidad. Entonces, ¿cómo es este proceso de habilitación urbana? Y para la clase del día de hoy, entonces va a tocar habilitación urbana de oficio, amplio, a detalle, sobre todo los aspectos técnicos, pero a su vez también, entonces, este procedimiento sui generis que comienza del final hacia atrás, mejor dicho, hacia el inicio, podríamos decir, también tenemos otro procedimiento similar, pero que ya no se llama habilitación urbana de oficio, sino tiene un nombre que no suena con habilitación, pero que es un predio rústico que se convierte, semirrústico, no propiamente rústico, sino semirrústico, que se va a convertir en urbano. Y que tiene una serie de prerrogativas muy interesantes en las cuales no es necesario hacer lo que en muchas municipalidades empezaron a trabajar y considerar como habilitación urbana del lote único, en la cual a ese lote que era semirrústico le aplicaban toda la normativa rigurosa de una habilitación convencional. Es decir, aportes, una serie de, y si no tenía aportes, pues redimir en dinero, una serie de procedimientos bastante laboriosos para hacer un solo lote. Por ello es que surgió lo que se llama la actualización registral. Así se llama, ese es el nombre que le han puesto, y todo el proceso, de manera curiosa, todo el proceso no es realizado tampoco por la municipalidad, es realizado todo el proceso en sede registral. Esa es digamos, la novedad, ¿no? Y está funcionando, cada vez se están
están tomando conocimiento y cada vez es más, más continuo o más seguido ver estos procesos de actualización registral, que es que el predio que estaba considerado como semirrústico ahora va a ser urbano. Y hay una serie de planteamientos y de criterios. Esos dos temas vamos a trabajar el día de hoy. Empezamos con habilitación urbana de oficio. Este es el flujograma que vamos a comentarlo para tener una idea macro y luego uno por uno lo vamos a trabajar de manera más amplia. La municipalidad tiene que identificar los predios. Estos predios ya existen a nivel del... estos predios están consolidados en primer lugar. Los visualizo. Yo visualizo cada uno de los predios que son, por lo general, viviendas, por lo general. Luego se va a hacer una priorización, un listado, y se va a notificar el inicio de este proceso. Es similar, guarda una coherencia con lo que haríamos en un proceso de levantamiento catastral. En el levantamiento catastral identificamos la zona a catastrar, priorizamos, sectorizamos, hacemos 3, 4, 2 sectores y luego decimos, aquí es donde va a considerarse la zona de trabajo y empezamos a notificar, enviar volantes y lo que fuera para que las personas tomen conocimiento. En este caso, desde un inicio, los titulares de esa zona toman conocimiento y empiezan ellos mismos a buscar sus documentos que los avalen como titulares de ese predio o como ocupantes. Ambas palabras, titulares y ocupantes, tienen connotación legal más que técnica. Eso, por ejemplo, cuando les toque en la segunda ronda con el experto en temas legales para las habilitaciones, pues ahí, por ejemplo, pueden dilucidar cuál es la diferencia entre un titular y un ocupante. Por lo general, de manera gruesa, yo les puedo comentar muy brevemente que un titular puede demostrar adquisición, un documento de compraventa, una escritura pública, puede demostrar que adquirió bajo un mecanismo formal ese predio. En cambio, un ocupante probablemente no pueda demostrar eso. ¿Por qué? Porque lo adquirió de palabra, porque ingresó a ese predio, nadie le dijo nada, ha estado pacíficamente y se quedó allí. Ese es un ocupante. Entonces, más o menos va por ahí esa dilucidación. Y eso es para este proceso de habilitación urbana de oficio es muy sensible saber los titulares y los ocupantes. Porque si se es titular, pues es una información firme. En cambio, si se es ocupante, es una información que podría variar muy rápidamente. Porque aparece el verdadero titular, entonces el ocupante queda en un segundo lugar. Bueno, entonces, además se va a obtener la información tanto técnica como legal, sobre todo de ese predio, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese predio puede estar inscrito a nombre de la Asociación de Vivienda A, o también podría estar inscrito a nombre de todas las personas que en ese momento decidieron juntarse y comprar un predio, y que las hay, 20, 30, 50 personas, y están los nombres de todos ellos. Pero como ellos se juntaron hace 50 años y efectivamente adquirieron el predio, pero luego nunca llegaron a habilitar, porque es difícil ponerse de acuerdo, 50 personas y luego pasan los años, más complicado, entonces hay que analizar eso. ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son? Y una vez teniendo toda esa información, se tienen que hacer los trabajos de campo. Estos trabajos muy técnicos. Es decir, hay que hacer los levantamientos con dron, la geodesia, la cartografía, la fotogrametría, en fin.
todos esos aspectos técnicos y producto de eso vamos a elaborar un expediente. Y ahí va a surgir, por ejemplo, que puede haber inexactitud del área registral versus el área física. En un 95% hay esa discrepancia. La municipalidad tiene un tipo de potestad que la vamos a conversar, y luego la municipalidad emite, una vez que se ha recogido toda la información, y esa información de campo tiene una serie de detalles muy ricos que los vamos a trabajar con precisión en las siguientes láminas. Una vez que tiene toda esa información, que es exigida en las normas técnicas, elabora su resolución aprobando la habilitación urbana de oficio. Y luego el siguiente paso es tocarle la puerta a la SUNAR para presentar esa información. A su vez, adjunta la relación de los titulares con sus firmas legalizadas, con la anuencia de que no solamente se inscriba la habilitación urbana de oficio, sino que a su vez se traslade la inscripción a cada uno de los nuevos titulares de esos predios. En ese proceso de título, no se deja al aire. Mejor dicho, la inscripción registral no queda a nombre de la municipalidad, sino que inmediatamente se transfiere a los predios o a los titulares individuales. Ahora, puede haber también la gestión por cada propietario, sí, pero es una gestión muy laboriosa y algunos lo van a hacer, otros no lo van a hacer. Por lo general, se ha visto que los registradores le consultan y forma parte de la esquela de observación y se le indica a la municipalidad que de no haber la relación de los titulares con su anuencia, pues cada uno va a tener que gestionarlo. Entonces ahí inmediatamente optan por que como parte de ese título también se logre independizar a nombre de cada uno de las personas que han sido censadas en este proceso de habilitación urbana de oficio que implica todo un levantamiento catastral. Bueno, ¿en dónde deben de hacerse o se están haciendo las habilitaciones urbanas de oficio? Sobre todo en pueblos antiguos. Imagínense que en el caso de Lima Cercado, esta es una lámina magnífica y bellísima que data del año 1904, en donde vemos la conformación de la trama urbana en manzanas en Lima Cercado y donde muchos predios son tan antiguos y que no se inscribieron y que para ellos es difícil inscribirse. Por ejemplo, en Lima Antigua, en Lima Cercado, pues a todos se les considera urbanos netamente. No se les puede considerar ni rústicos ni semirrústicos. Ellos son urbanos netamente. Urbanos producto de el paso de los años. Urbanos porque se han consolidado. Ahí no ha habido, en Lima Cercado no ha habido una urbanización, como sí lo ha habido en los otros distritos. De tal modo que hay bolsones en Lima Cercado en donde todavía falta regularizar, sanear y que son como especies de quintas. Falta regularizar probablemente bajo este mecanismo de habilitación urbana de oficio. Entonces ya entramos al detalle de la habilitación urbana de oficio. En la habilitación de urbana de oficio se considera que la municipalidad es la entidad responsable para llevar a cabo este proceso, en donde también como parte de su actividad de levantamiento de campo puede identificar inexactitud de esa área con lo que está registrado y que le permite a la municipalidad tomar una decisión para rectificar el área de la habilitación. Esa rectificación, si la clase anterior nosotros trabajamos rectificación, llámese la rectificación convencional o la rectificación en sede notarial o la rectificación con código único catastral, todas estas rectificaciones ameritan procedimientos
regulados, establecidos normativamente. En el marco de este procedimiento, aquí se activa lo que, y lo podemos ver en la ley del catastro, en su reglamento, sobre todo en donde se indica. Si se declara zona catastrada y se ha avisado a todos los vecinos, entonces esa es la información que se va a publicitar como base de datos catastral. En este caso, si la municipalidad hace el levantamiento de ese conjunto de predios, 50 predios, para no exagerar mucho, 50 predios que conforman esa asociación de vivienda, y se determina que el área del predio matriz en realidad tiene una diferencia con respecto al área registral. En ese caso, la municipalidad, como parte de haber hecho el catastro, dice el catastro o el área registral dice como 5.000 metros, pero nosotros hemos encontrado 5.340 dentro de los mismos linderos. Aun cuando modifique las medidas perimétricas, aun cuando modifique el área, debe guardar coherencia con el ámbito superficial, y esa rectificación, la municipalidad solo va a dar cuenta de ello y no va a hacer ningún procedimiento establecido normativamente por el sistema registral, por ejemplo. No va a ser rectificación con Cook, ¿no? No va a ser rectificación con la ley 27333, no va a ser rectificación unilateral, no va a ser error de cálculo, no va a ser ninguno de esos. Simple y llanamente va a ser su catastro, va a identificar el área física demostrable y luego en sesión de consejo va a aprobar esa información. Por lo tanto, va a colocar, antes se consideró 5.000 metros, ahora es 5.340. Esa es su rectificación. Y ese es un tema muy interesante porque es un salto cualitativo. No hay otro procedimiento de rectificación. En realidad, muy interesante porque no lo habíamos advertido, pero esa potestad se le ha dado por ley a la municipalidad. ¿Y cuáles son las condiciones para que se dé la habilitación urbana de oficio? La primera y la más importante probablemente es que los predios estén ubicados en zonas ya consolidadas. Estas zonas consolidadas, ¿qué significa? Significa el contar con servicios básicos. ¿Qué tipos de servicios básicos? Los elementales. Ahora hay una gama de servicios básicos, pero hay 3 que son fundamentales: agua, luz, desagüe. Son los fundamentales. Podemos hablar de gas, podemos hablar de internet, podemos hablar de una serie de coberturas adicionales que también son servicios, pero que para este caso no se contemplan. Lo importante es agua, luz y desagüe. Además, registralmente tienen que estar considerados como rústicos. Recordemos que lo rústico no significa que no está en el espacio urbano. Lo rústico puede estar en el espacio urbano o en el espacio rural. Son 2 zonas territoriales, pero cuando hablamos de rústico, automáticamente estamos hablando de rural. Por ello es que muchas veces hay una serie de dudas cuando me dicen rústico, pero no es urbano. En lo rústico, si la municipalidad decide ampliar su frontera, es probable que va a ampliar su frontera en una zona en donde está todavía en proceso de transición de manera paulatina y espontánea. Está dejando de ser agrícola, está dejando de ser eriazo, y la municipalidad amplía su frontera de la zona urbana y lo aprueba en su plan de desarrollo urbano. Entonces, al ampliar, muchos predios rústicos quedan dentro del contexto urbano. Eso es lo importante. Y ese predio está inscrito como rústico. Por otro lado,
también en las condiciones que se contemplan es que el 90% de los lotes de este predio matriz tienen que contar con edificación permanente. Entonces ya no es solamente que voy a tener en cuenta los predios y sus dimensiones como terreno, por dicho, frente, fondo, largo, o este lado derecho, lado izquierdo, sino que también tengo que demostrar que existe edificación, es decir, existe construcción. Y además hay servicios en los predios, hay servicios básicos, ¿no? Servicios públicos. Y lo que comentaba al inicio, que la ocupación de este terreno matriz debe tener origen en un contrato privado de compra-venta suscrito por el titular registral. Mejor dicho, no es un proceso informal. Allí radica la gran diferencia, pero el procedimiento de saneamiento, de inventario, de PTL, de levantamiento de la información es un mix entre lo que hacía COFOPRI y lo que se hace en el catastro, por ejemplo. La fortaleza grande de este proceso es el hecho, la capacidad que cada vez más va a demostrar las municipalidades en poder asumir que la información de la realidad física puede cambiar a la información inicial de la realidad registral. Shirley, te escucho. Si le pueden dar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo estás, Shirley? Cuéntame. Sí, la consulta es con respecto a la lámina anterior. Sí. Entiendo, quiero entender, a ver, es de que en el procedimiento de rectificación de áreas, ¿no? Y linderos, si estamos dentro de una habilitación urbana de oficio, en ese mismo procedimiento de habilitación, ¿se puede dar el procedimiento de rectificación, o sea, en forma paralela, o sea, dentro de este procedimiento, mejor dicho? A ver. Mejor dicho, a ver, lo que quiero entenderte es, ¿me consultas por la rectificación de área? Por Claro, ejemplo. sí, yo le escuché, ¿no? De que dentro de este procedimiento de oficio, de habilitación urbana de oficio, si es que, por ejemplo, se encuentra que la parcela tiene más metraje, dentro de este procedimiento se hace la rectificación de área y lindero, ¿o no? Eso es No lo que hay me queda en duda. esa rectificación de área y linderos es como un dice y debe decir. Ahí termina, ahí comienza y ahí termina. Ya. No hay ningún otro procedimiento de notificación a los colindantes, de publicación en el periódico, de pasar por la notaría o de pasar por un proceso. No hay ninguno de esos. Solamente el levantamiento serio, el levantamiento catastral serio, el inventario de los predios, el cálculo del área, y entonces se advierte que hay discrepancia y se pone, el área indicaba 5.000, ahora indica 5.340. Esa es la gran diferencia. No hay más. Ya, ya, ingeniera. Y otra consulta. Actualiza el área. Ya, ok. Y otra consulta, cuando dice, por ejemplo, de que la municipalidad es responsable, ¿no? De ver el tema de los lotes normativos, ¿qué pasa si es que encuentra de que hay un lote o dos lotes por ahí de que no cumplen con esta, con esta área del lote normativo y tiene una forma triangular, pues, ¿no? Pero ya está construido. Este, ¿Qué pasaría ahí? O sea, ¿hay alguna observación o como que se consolida con la habilitación urbana? En este caso, entra a tallar todo un estudio de habitabilidad. Eh, y cuando hablamos, por ejemplo, y sin irnos muy lejos, COFOPRI ha llegado a titular predios que tenían 40 metros o menos
como predios habitables, porque se demostraba una serie de características. De acuerdo a la regulación de habilitaciones, estamos hablando de los lotes normativos en donde esforzadamente han llegado a 90 metros y menos de 90 tiene que pasar una serie de análisis y criterios, pero en estos procedimientos de habilitación urbana de oficio, como ya está consolidado, es muy posible que pasando este control de habitabilidad, sí se pueda considerar lotes, excepcionalmente determinados lotes menores de lo que está regulado como normativo. No será la mayoría, pero sí, puede darse. Y es potestad de la municipalidad. A ver, Jabel, te escucho. Con Jabel, por favor. Ingeniera, buenas noches. Hola, Jabel, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniera, me gustó charlar otra vez. Bueno, ya la doctora Chile hizo algunas consultas que también tenía dudas, pero todavía me queda una. Sí, Em, el hecho de que la municipalidad habilite de oficio una área urbana no significa de que cuando uno lo presente en registros públicos pueda darse de que registros públicos, bueno, porque se va a hacer, obviamente también esto implica la rectificación del perímetro de la habilitación urbana, que se dé superposiciones y que el registro público lo observe. Yo lo que asumo es que previamente se tendría que hacer, antes de pasar el expediente de la habilitación, es hacer una análisis catastral ante registros públicos para, de claro, de búsqueda búsqueda. catastral. Exacto. Es Sí. posible que se tenga que hacer. Por eso justamente en la siguiente clase yo lo que voy a trabajar es búsqueda catastral para que se conozca cuáles son los usos y aplicaciones de la búsqueda catastral, que es básicamente un sondeo, medir la temperatura en cuanto a mis colindantes y qué es lo que me va a decir registros públicos. Pero más que eso, ya algunas municipalidades, por ejemplo, he visto casos de, sobre todo de San Martín de Porres, que hacen lo que ellos denominan su diagnóstico territorial. Entonces, Ujú. como han hecho su catastro, y sobre ese catastro ellos colocan a los predios con sus partidas registrales y han estudiado cada uno de los predios. Y entonces lo que ellos hacen es presentan su diagnóstico y a la vez presentan su habilitación urbana de oficio y pueden demostrar que las ubicaciones de los predios son colindantes, porque en el sistema registral puede haber este tema cuando me toque hablar de la calificación técnica registral. Les voy a hablar bastante sobre los traslapes o lo que se llama superposición gráfica registral. Entonces, Ujú. en el sistema registral probablemente se pueda mencionar que hay superposición gráfica, pero si ya se hizo campo, si ya se verificó quiénes son los colindantes y hay esta lógica de coincidencia, pues tiene que presentar su diagnóstico. Entonces el sistema registral va a reparar también en eso. Ujú, ya. Esa es una pregunta. Muchas gracias, ingeniera. Y tengo otra respecto al tema de la habilitación urbana en relación a que la norma nos pide también pues que tengan las obras, no tan solo los servicios, sino también las obras propias de la habilitación urbana. Pero entiendo yo entonces que tendrían que tener también sus pistas y veredas de manera obligatoria, y si se da una figura de que, por ejemplo, la municipalidad, por un tema más de mejorar la calidad de vida, está dispuesta a hacer todas esas obras faltantes que se da en muchos lugares, pero que porque todavía es área privada, todavía las vías todavía no pasan a ser públicas formalmente, no puede ejecutarlas. Podría darse esa situación en donde la municipalidad decida, bueno, lo habilite de oficio porque yo tengo un proyecto, pero previamente lo regularizo de esta manera y luego puedo ejecutar mi proyecto, o tiene que sí o sí tener ya las obras completas. En donde se da más énfasis, y justamente ustedes están viendo esta lámina, en donde se da más énfasis es en la existencia de los servicios públicos. Ajá.
Y ya, En las vías no se hace esta distinción de que tiene que estar pavimentado, asfaltado, delimitado. No se hace esa precisión así milimétrica. Entonces podría dar motivo a que pueda ser pues una vía simplemente apisonada, una vía con cierto tratamiento básico elemental y que luego la municipalidad pues lo va a convertir en algo más coherente. Incluso no se habla ni siquiera de las veredas ni nada, ningún detalle de ese tipo. Lo vamos a ver en la norma también, cuando hagamos un recuento. Entonces, ¿qué implica esto? Que pueda haber procedimientos viables, que es completamente distinto a la actualización registral. En la actualización registral todo tiene que estar. Es diferente. Ahí sí hay una exigencia muy fuerte. En cambio, en habilitación urbana de oficio, como que hay ciertas prerrogativas en favor de que se siga consolidando. ok. Muchas gracias, querida. Gracias, Jabel. Encarnación, te escucho. Por favor, si le pueden dar, activar el micrófono de Encarnación y luego de Shirley. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Me escuchan? Sí. sí. Bueno, lo que quería decir era lo siguiente. Por ejemplo, cuando se inscriben los predios independizados de la habilitación urbana de oficio y solo se demuestra que es ocupante, ¿puede proceder la inscripción registral o cómo se procede en ese caso? Esa es la parte legal que yo solamente he tocado como comentario, porque ya es una explicación más contundente del especialista que va a tocar esos temas en el siguiente módulo. Lo que sí he dado a conocer es que el ocupante no tiene formas de demostrar muy sólidas. Hasta ahí llego, pero ya la dilucidar legalmente ya tengo mis limitaciones, Encarnación. Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente pregunta, por favor? Claro que sí, claro que sí. En cuanto a la ocupación del terreno matriz que debe tener un origen en un contrato privado de compra-venta, ¿qué pasaría, por ejemplo, en ocupaciones consolidadas de hace muchos años, pero que sin embargo han sido invasiones? ¿En esos casos no procede una habilitación de oficio? En donde ya los Sí. propietarios pueden haber fallecido inclusive. Pero si han sido invasiones, es muy probable que hayan tenido una lógica de regularización con COFOPRI, porque COFOPRI es cierto, no habrá regularizado el 100%, pero por lo menos ha llegado al 98%. Podríamos estar hablando de ese 2% remanente que no fue regularizado por una serie de motivos, que ocupó una propiedad privada probablemente. Podría entenderte así, porque por lo general COFOPRI regularizaba propiedad informal sobre propiedad del Estado. Y entonces, si fuera ese el caso, que son predios muy antiguos y que no tienen, lo primero que tienen que hacer es regularizar la propiedad, hacer la prescripción adquisitiva, porque en todo caso, legalmente también entramos ya al terreno legal, en donde como parte de la habilitación urbana a la vez se puede hacer la prescripción, no lo creo, pero es algo que legalmente, como sanea, pues la norma dice que tiene que haber un contrato privado de compraventa, mejor dicho, comprar en buena lid. Pero si yo ocupé informalmente y luego estoy haciendo una prescripción adquisitiva de dominio, yo no sé si eso tenga esa validez. Sinceramente ahí sí, igual que el anterior, entramos ya a un terreno minado de expertos legales. Y ahí la última. Sí, Por ejemplo, cuando se hace la habilitación urbana de oficio, digamos, en casos de asociaciones, hay también, digamos, predios que no se dedican exclusivamente a lo que es vivienda, pueden ser sí. comercio o mercados,
Y entonces, en esos casos, ¿procede también la independización o, digamos, la integración de esos predios al contenido total de la habilitación urbana de oficio? Claro que sí, porque en esta habilitación urbana de oficio no significa que todos los predios del área útil sean vivienda, no. Se va justamente, como parte de este proceso de inventario catastral, se va a determinar cuántos lotes son de uso exclusivamente de comercio vecinal, comercio zonal, cuántos lotes son de tipo residencial, cuántos lotes son de otros usos, es decir, que puede estar destinado para el parque o para el local comunal o para cualquier otro detalle, pues si eso ya efectivamente está en uso y ocupándose de ese modo, pues se va a considerar en la habilitación urbana de oficio. Ahí sí. ¿Puede entrar la industria también allí? Industria, por lo general, en una zona urbana, la industria que puede calzar o que puede ser complementaria es básicamente la industria liviana, por ejemplo, no sé, pues transformación de yogur, pero cosas que no dañen el ambiente porque no puede estar cerca o al lado de una habilitación a una habilitación urbana, una industria pesada, por ejemplo, ¿no? Entonces Ok, habrá que, sí. ¿Ya? ok, muchas gracias. Gracias, gracias. Y Shirley, Mm. ¿alguna precisión, Shirley? Sí, una consulta, ingeniera. Sí, Supongamos que en esta habilitación urbana de oficio, viendo las condiciones que dice acá de que el 90% de lotes de primatriz debes contar con edificaciones, si yo tengo ese 10% que está completamente vacío, no hay construcción, no es, digamos, no es motivo para que sea excluida de esta habilitación urbana. O no, sea, no es motivo, no es motivo. Incluso ese 90% no dice que construyas todo, dice que por lo menos tienes que tener 25 metros, un ya. cuarto, una pared, algo que, que, Mm. que te demuestre que has construido algo. Y si por ahí no llego a 90, 85, ¿puedo igual tener la Yo, habilitación urbana de oficio? yo pienso que sí, yo pienso que eso es discrecionalidad de la municipalidad. Yo pienso que puede manejar eso. Ya, otra consulta, ingeniero, disculpe. En el caso de que, por ejemplo, la municipalidad me notifique y me indica a mí, voy a iniciar el procedimiento de habilitación urbana de oficio, y digamos que es notificada la inmobiliaria, y la inmobiliaria que vendió hace mucho tiempo y ya hay personas viviendo ahí que compraron, ¿no? Hace 2 décadas, pues no sé, sus lotes. La inmobiliaria dejó un área de 800 metros cuadrados supuestamente para los aportes de educación y salud, con su parque también, ¿no? Todo. Aprovechando que hay esta habilitación urbana de oficio, inmobiliaria quiere replantear esta área de 800 metros cuadrados y lotizarlo. Digamos, la municipalidad tendría la competencia de poder observar que presente la inmobiliaria este nuevo plano con esta área lotizada, indicando, hubo, no sé, tal vez indicando, ¿sabes qué? En el año, no sé, pues hace 5 años atrás hubo un replanteo de planos y en realidad estas áreas de acá están ya lotizadas, ¿no? Y este es mi plano. La municipalidad tendría competencia para observar y decir, no, pero, no sé, pues de acuerdo a un... A ver, estamos entrando a probables supuestos, pero estos Hace supuestos, tiempo para agua y desagüe y acá decía que era supuestamente área de aporte. claro, pero a lo que estamos ¿Sí? entrando es un terreno de supuestos. Lo más probable que en este terreno de supuestos es que veamos casuísticas que ya están ocurriendo. Y justamente cuando COFOPRI empezó a sanear los predios informales, inicialmente hizo su trabajo de plano de trazado y lotización, determinó los lotes y los usos y los inscribió como si fuera una habilitación. Posteriormente, el espacio que dejó COFOPRI para un parque fue ocupado por viviendas porque los hijos de los Ya. hijos necesitaban y ocuparon ese parque.
fueron a tocarle la puerta nuevamente 5 años, 8 años, 7 años después a COFOPRI y le dijeron, tenemos este problema social, necesitamos y mire, y COFOPRI nuevamente armó su expediente y lo que trabajó fue modificación del PTL. Siempre que esté dentro de los rangos posibles, quien va a ser competente, quien está como ente generador, quien está como ente competente puede tomar la decisión. Quiere decir que si en un momento uno, hace 20, 30 años, se consideró un parque, pero la necesidad social hace que ese parque, parte de ese parque o todo ese parque sea residencial, es probable que la municipalidad tenga que tomar esa decisión. Es ella la que va a decidir. Así es. Bueno, gracias por esta ronda de preguntas. Vamos a avanzar un poquito más, unos instantes, y luego nos tomamos unos minutitos de descanso. A ver, para el caso de el tema rústico o urbano, aquí hay incluso hay una resolución del tribunal. Es importante saber cuándo hablamos de urbano o de rústico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un caso convencional de saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas, en un caso convencional, no en habilitación urbana, pero es importante saber cuándo hablamos de rústico y cuándo hablamos de urbano. En rústico, automáticamente, si no me dicen que ese rústico está dentro del contexto urbano, dentro de la delimitación urbana que ha hecho la municipalidad aprobada con resolución y que también está en su plan de desarrollo urbano, si no me dicen eso y escucho la palabra rústico, yo sé que son tierras que no son urbanas. Y ¿quién va a avisar mi plano si yo quiero hacer algún acto de modificación en mi predio rústico? Tiene que ser la entidad competente para rurales. Y en este caso, en el caso de Lima, es DIREFOR. En cambio, si mi predio es isla rústica, porque está dentro del contexto urbano, o es un predio urbano, y si yo quiero hacer alguna modificación, es un predio rústico dentro del espacio urbano, y quiero hacer una modificación, llámese habilitación urbana o lo que fuera, pues, ¿quién va a avisar o por dónde voy a discurrir? ¿A quién voy a recurrir? Exclusivamente a la municipalidad, porque la competencia administrativa de todo lo que es urbano y rústico dentro del urbano es la municipalidad. Por eso es necesario tener claro y bien definido lo que es urbano y lo que es rústico. Bueno, entonces para proseguir con los demás temas, cuáles son las responsabilidades de la municipalidad y otros detalles más, vamos a tomarnos unos minutos de descanso y retomamos con fuerza. Gracias. Como indicaba, la habilitación urbana de oficio, la entidad que asume esta responsabilidad es la municipalidad. Para ello, la municipalidad tiene que organizar una serie de actividades y procedimientos. Entre ellos, por ejemplo, ya así a nivel de detalle, va en forma práctica entra en comunicación con los responsables de esa zona. Es decir, la asociación de vivienda, la agrupación familiar, los pobladores de ese, que están todos ellos involucrados en un mismo predio matriz, y a los cuales han adquirido por la lógica de adquisición privada o compraventa. También la municipalidad va a realizar suscripción de convenios. Esta suscripción de convenios implica que va a trabajar delegado, porque recuerden que la norma o cualquier procedimiento dice, yo tengo mi propiedad
Y si yo quiero sanear o yo quiero hacer una modificación para construir otro piso, dividir en 2 partes, habilitar o lo que fuera, pues soy yo quien tiene que hacer. O en su defecto voy a delegar. En este caso, la municipalidad asume esa delegación de funciones dada por estos propietarios. Ese es el procedimiento. A su vez también existe la probabilidad que pueda tener, por ejemplo, coordinaciones interinstitucionales con SUNAR inclusive. Y así lo menciona en la norma de la ley de habilitaciones. Ya vamos a entrar, pero quiero avanzar para que ustedes puedan tener en cuenta esos detalles. Lo otro que tiene que hacer la municipalidad, y por ello, de algún modo, tiene que tener previamente ya su trabajo de catastral, porque va a recoger información de todos los detalles. Recuerden que en forma sencilla lo que va a hacer es un PTL, un plano de trazado y lotización, considerando la realidad actual. Para ello tendrá que establecer las secciones viales, la cantidad de manzanas, la cantidad de lotes, los usos de los lotes, los titulares, los ocupantes, toda la información que se trabaja en un proceso catastral. Adicional a eso, trabajar de manera muy precisa la ubicación espacial, porque una de las observaciones más comunes en el sistema registral es el traslape o la superposición gráfica registral por temas referidos a la ubicación espacial en base a las coordenadas UTM. Por ello es que muchas municipalidades que ya están haciendo varios años seguidos habilitación urbana de oficio, previamente hacen un diagnóstico territorial, involucran a esa porción territorial en relación con sus colindantes y hacen un trabajo serio para determinar pues si es verdaderamente un colindante, si es verdaderamente hay una superposición o qué es lo que está ocurriendo. Y luego eso da paso a informes diversos, técnicos, legales, resoluciones, que es tarea de la municipalidad. Tiene que pasar, la resolución, por ejemplo, pasa por lo que se llama la sesión de consejo. Entonces, también es un proceso, digamos, de toma de decisión de gestión municipal. Mónica, te escucho. Si le puede activar el micrófono a Mónica y después a Josette. Ingeniera, buenas noches. ¿Cómo Una estás, Mónica? consulta. Mire, Sí. en el distrito de Chao hay un señor que tenía terrenos agrícolas. Entonces, él vendió una parte de su terreno agrícola a personas, pero él lo lotizó. Entonces, lo vendió por medio de un documento de compra y venta, pero estas personas quieren poder registrarse en los registros públicos, ¿no? Y poder obtener un título de propiedad, pero no pueden porque el dueño no ha hecho su cambio de uso. En este caso, no lo ha hecho ni en la municipalidad ni tampoco en SUNAR. En este caso, ¿también sería una habilitación urbana de oficio o cómo? La pregunta, sí, la pregunta del millón ahí, Mónica, ¿esa zona está dentro de un espacio urbano consolidado actualmente o sigue todavía en zona rural? Sí, consolidado ya, porque las personas ya viven ahí, no tienen servicios básicos, lo básico, ¿no? No tienen veredas ni pistas. Y eso está en la primera lámina cuando yo digo que los predios deben estar ubicados en zonas consolidadas que cuenten con edificación y servicios públicos y a su vez lo que tú decías es rústico y que se encuentren registralmente como rústicos. Ambos elementos que tú has mencionado son las condiciones establecidas para que pueda proceder a la habilitación Una urbana de habilitación oficio. de oficio. Así es. Y en este caso, ingeniera, bueno, por distintos motivos a veces el dueño no quiere hacer ese trámite porque cuesta, pero la municipalidad también podría hacerlo como un apoyo si es que pudieran llegar a un acuerdo, ¿no? Entiendo que la habilitación urbana de oficio no debería tener un costo. Es muy probable que la asociación, todos los que tienen sus lotes, pues tendrán que
para viabilizar o hacer, porque la municipalidad tendría que disponer, hacer su programación y decir, ya, esta asociación de Chao, pues se proyectará trabajarlo en mediano plazo, 2025. Entonces, para tratar de que eso sea en el 2021, diciembre, o 2022, primer semestre, entonces de repente pues la asociación de vivienda contrata su verificador catastral o su profesional competente para que avance con todo lo que es este proceso catastral o de levantamiento de información territorial. Probablemente no solamente su ingeniero, también su abogado. ¿Por qué? Porque hay una parte legal y que tiene que ver, y varias veces por ejemplo, me ha consultado Encarnación. ¿Qué pasa si es ocupante? ¿Qué pasa? ¿Qué documentos tendrían que acreditar o cómo puede convertirse en titular? Y son detalles sensibles, muy, muy sensibles, porque eso incluso puede acarrear problemas legales posteriores. ¿Ya? Pero sí, entonces, ese mecanismo, en realidad, este procedimiento de habilitación urbana de oficio se interpreta que es gratuito, que lo tiene que hacer la municipalidad, pero probablemente, pues, tenga que participar bajo algún mecanismo de reciprocidad esta agrupación familiar que va a ser beneficiada con la habilitación urbana de oficio. En realidad, los detalles así precisos, pues en realidad vamos a ver la norma, no se indica y por lo tanto se puede presumir que es gratuito. Claro. Ya, ingeniera, ¿Ya? gracias. Ya, Mónica. Y creo que estaba Josette. O si no, seguimos avanzando. Ya. ¿Qué es lo que debe contener la habilitación urbana de oficio? En primer lugar, la partida registral, fundamental, o lo que se llama la copia literal de dominio. Sí, Josette. A ver, te escuchamos. Por favor, si le pueden activar el micrófono a Josette, a Jacqueline. Hola, Josette. Ya, se escucha un poco distorsionado de repente. Buenas tardes, ingeniera. Tengo una consulta. Cuando hacemos una habilitación urbana, No te escucho muy bien, Josette. Está distorsionado. En todo caso, preferiría que describas en el chat para yo poder leerlo y darte una respuesta. Continuamos entonces. Mil disculpas, Josette. Continuamos. Indicaba cuáles son los documentos que va a armarse en este expediente. La partida registral es fundamental y toda la documentación técnica, la serie de planos que se tienen que trabajar. Por ejemplo, bueno, los convencionales, ubicación, perimétrico, topográfico, curvas de nivel, el PTL, el plano de trazado y lotización, y el plano de consolidación de las edificaciones con sus diferentes alturas, primer piso, segundo piso, tercer piso, la memoria descriptiva, el padrón de ocupantes de los lotes, entre otros documentos sustentatorios, además de un informe legal. Eso es el file que debe contener este expediente de habilitación urbana de oficio. Recuerden que todo esto va a tener una resolución municipal. Y aquí entra la parte sumamente interesante, parte técnica muy interesante. Cuando hablamos de una habilitación urbana de oficio, no son exigibles los aportes reglamentarios. No se exige. Mejor dicho, no se va a considerar el 15% aproximadamente de aportes a SERPAR, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud. No va a haber. Tampoco están sujetos
a los cobros por derecho de tramitación. Y esa es la consulta que estaban haciendo. No están sujetos a cobres por derechos de tramitación. Y no están sujetos al silencio administrativo positivo y corresponde al propietario individual realizar la inscripción registral correspondiente. Entonces, el propietario individual puede hacer la inscripción registral de su lote una vez que ya está la habilitación, pero por lo general, como parte del título de habilitación urbana, se transfiere automáticamente al propietario individual, por supuesto, luego de haber firmado su conformidad. Y aquí están cuáles son los predios que se van a formar parte de este PTL, predios destinados a vivienda, equipamiento urbano y uso público. ¿Qué características resaltantes tenemos en la habilitación urbana de oficio? Vuelvo a reiterar, y eso es importante, estar inscrito como rústico. Y eso es lo que decía de este predio que está ubicado en Chao. Pero a su vez, estar ubicado en zona consolidada. Entonces, no está en registros públicos como urbano, no está en la municipalidad como urbano. ¿Por qué? Porque está inscrito como rústico. Pero físicamente está en una zona, actualmente está en una zona consolidada y tiene agua, luz, desagüe. Contar con edificación de vivienda, consolidación aproximada al 90%, pero puede estar pues la vivienda solo construida un cuarto o 25 metros. Debe tener agua, desagüe, electricidad. Están definidas las manzanas y lotización. Ahora aquí dice, y ejecutadas las vías, pero no dice pues qué tipos de vías. Ahí hay, digamos, una gradualidad, podría ser. Otra cosa que también consideran en la norma es, por ejemplo, puede haber canalización de las acequias ejecutadas, porque al ser predio rústico probablemente incluso habían acequias. El otro que sí están contemplando es respetar servidumbres de cables de media y alta tensión o la vía férrea o las fajas marginales de los ríos. Bueno, eso definitivamente bajo una lógica de precaución, prevención y vulnerabilidad, ¿no? Pero esas son cargas básicamente, ¿eh? No es que no se pueda inscribir ese lote, sino que va a haber determinadas cargas si es que hubiera pues cercanía, lotes muy cercanos o dentro de lo que es una faja marginal. Con respecto a las restricciones para la habilitación urbana de oficio y para considerarlas como elementos que me van a limitar, regularizar una habilitación. No tener construcciones fijas y permanentes. Mejor dicho, es como si estuviera nuevo. Si es así, no procede, en absoluto. ¿Qué procede? La habilitación urbana convencional. Estar ubicada en áreas protegidas, en zonas de reserva o faja de servidumbre, según ley. Entonces, si yo estoy, mi agrupación familiar está dentro de una reserva natural o de un área protegida, definitivamente nadie lo va a regularizar. Puede estar en posesión probablemente hasta que en algún momento sean reubicados o algún procedimiento digamos, algún mecanismo que permita que estas familias puedan ser ubicadas en otro ámbito territorial, ¿no? Pero si están, por más que tengan una adquisición registral, pero que es un área protegida, no se va a poder. Estar ubicados en terrenos o uso para defensa nacional. También estar ubicadas sobre áreas de interés arqueológico, histórico o patrimonio cultural. ¿Y quién verifica eso? Eso verifica la municipalidad. Ahí sí hay responsabilidad de la municipalidad. Otro aspecto, que esa propiedad matriz esté en un proceso judicial. Eso también es una limitante. No puede haber un proceso judicial.
y que esa zona esté considerada como de alto riesgo. Por ejemplo, no sé, pues esté con una pendiente superior a 45 grados y que ese suelo sea inestable. Entonces es una zona de alto riesgo, o que esté dentro de la faja marginal de los ríos o en una quebrada seca. Y como último detalle restrictivo es que haya superposición de áreas, es decir, la superposición de áreas es una lógica registral. Significa que en ese mismo ámbito hay más de un predio inscrito. Entonces, al haber superposición de áreas, se tiene que dilucidar, levantar esa condición recién para que pueda habilitarse. Si no, no va a ser posible. Entonces, este es el listado de improcedencias para que se lleve a cabo una habilitación urbana de oficio. Hasta aquí hemos concluido con lo que es el proceso de habilitación urbana de oficio. Es un proceso que tiene dos partes. Una primera parte muy técnica de levantar la información, elaborar los planos, hacer el PTL. Por ejemplo, se puede, de acuerdo a lo que estamos viendo físicamente, pues los predios, la gran mayoría de repente va a ser residencial, pero si vemos que hay un parque, pues va a ser considerado como parque. Las secciones viales probablemente mayoritariamente sean pasajes, puede haber una calle, una avenida, pueden haber otros usos, sí, por supuesto, y los predios deben de tener edificación y deben contar con servicios básicos. Entonces se comienza al revés, que tiene que haber consolidación. Para llevar a cabo esta habilitación urbana tiene que haber un titular, y si el área de ese predio matriz es mayor o es menor, es diferente, o sus medidas perimétricas, pero corresponde al mismo ámbito, entonces la municipalidad simplemente lo va a actualizar. Va a ser un procedimiento indicando que registralmente dice un área, pero producto del levantamiento catastral, el área se actualiza y ahora deja de ser eso. Puede ser que varíe 5 metros, 10 metros, 15 metros o un poco más, pero si la municipalidad lo demuestra, pues no hay cuestionamiento. Entonces vamos a dejar habilitación urbana de oficio y ahora vamos a pasar a la otra novedad que se llama actualización registral. Previamente voy a responder un chat. A ver. Me pregunta, si alguno de los titulares de los lotes no tienen documentos que demuestran que compraron el predio, aún así por mayoría todos se pueden habilitar de oficio, sí, por mayoría todos se pueden habilitar. En ese caso, de acuerdo a lo que dice la norma también, indica, por ejemplo, la norma indica esto. Un momento. Corresponde al propietario individual realizar la inscripción registral correspondiente. Entonces, pero ¿qué es lo que ha habido en ese procedimiento de censo, en donde han participado el área legal y el área técnica? En una primera instancia, pues habrá que llenar una ficha y todas las personas que dicen ser titulares se han anotado. Pero luego pasa un siguiente tamiz en donde hay que verificar y esas personas tienen que llevar sus documentos que acrediten esa titularidad. Y si no es posible, pues es muy probable que se inscriba, pero está condicionado a que regularice, es probable. Ese procedimiento no va a impedir que se lleve a cabo la habilitación urbana. A ver, otra consulta. Angie. Sí, puedes escribir tu consulta, Angie. A ver, ¿es posible la habilitación de oficio de lote único? Habilitación de oficio de lote único. En realidad debería considerarse la habilitación urbana cuando se habla de la habilitación urbana, se habla que el predio
tiene que reunir determinadas condiciones y se puede interpretar que es más un proceso masivo. En realidad es situación de casuística de repente, Gary. Si se puede habilitar de manera masiva, se podría habilitar de manera individualizada, considero que excepcionalmente, no siempre, porque puede ser que sea un predio, pues, que es como Lima Antigua, que no hay forma de, no ha habido nunca las personas no adquirieron, muchas veces solamente se posesionaron, y es el pueblo antiguo y que se fue consolidando y ahora tiene todo, pero pues su vecino, los otros, pues no lo adquirieron de esa forma, cada uno adquirió de diferente estilo. En cambio, la habilitación urbana de oficio por lo general es para aquellos que adquirieron e inscribieron. Entonces, en el caso que tú me preguntas, Gary, lo que sí tiene que haber es que esté inscrito en registros públicos como rústico y que ese predio tenga todos los servicios. Si es así, yo pienso que podría. Pienso que podría. No estoy tan segura, pero es posible que pueda haber. Si puedo ser masivo, puedo ser medianamente individualizado, sí. Pero ya es potestad de la municipalidad. A ver, otra consulta. ¿Y si el propietario registral se opone a la... No, ahí, en primer lugar, la habilitación urbana de oficio no es una obligación ni es una imposición. La habilitación urbana de oficio es porque esa agrupación familiar, ese titular del predio matriz y los pobladores que están ahí han decidido sanear la propiedad. La municipalidad no va a intervenir de mutuo propio o porque dice, aquí voy a sanear esto porque es mi tarea hacerlo. No, no. Pasa por voluntades, pasa por convenios, pasa por comunicación. No va a haber ninguna habilitación urbana de oficio obligatoria. Creo que antes de entrar a actualización registral, les voy a mostrar, creo que todos tienen, pero igual les voy a mostrar la norma. Un momento, por favor. Ya está. Aquí está. Aquí vamos a ver. Por supuesto que es un poquito extensa. A ver, veamos. Aunque no tanto. Aquí vamos a ver. Para las habilitaciones hay toda una regulación sumamente estricta porque es la trama urbana que al final va a convertirse, ¿no? Y aquí está habilitación urbana. Un momento. ¿Dónde puse? Un instante. Aquí, regularización de habilitación, un instante. Aquí está. Habilitación urbana de oficio. ¿Quiénes son competentes? Las municipalidades distritales y las provinciales o la municipalidad metropolitana para el cercado, por ejemplo. Entonces,
Ya el cercado son estos pueblos antiguos en donde no ha habido pues ningún procedimiento de adquisición, pero mi predio está inscrito en registros públicos, pero sigue siendo considerado rústico, por ejemplo. Entonces, declaran la habilitación urbana de oficio de aquellos predios matrices registralmente calificados como rústicos, ubicados en zonas urbanas consolidadas que cuenten con edificación permanente. ¿Qué más? Bueno, que no se encuentran sujetas a aportes, que el 90% de lotes tiene que estar consolidada, con un área no menor de 25 metros. La ocupación del predio matriz debe tener su origen en contrato privado de compra-venta. Entonces se está privilegiando aquellas adquisiciones que se hicieron, digamos, de manera no informal, ¿no? Sino más formalizada, pero que luego no llegaron a concretar su habilitación. A ver, ¿qué otro detalle que les pueda mostrar? Ustedes tienen esta información, se las voy a alcanzar como información complementaria, aun cuando ustedes pueden acceder, porque es el tubo de la ley 29090, el expediente técnico, prohibición de iniciar. Hay prohibiciones, por ejemplo, ¿en qué casos también? No solamente limitantes, sino también hay prohibiciones. Por ejemplo, si estaba en curso una resolución de habilitación urbana convencional, entonces es muy probable que sea una limitante para trasladarme a un procedimiento de habilitación urbana de oficio. ¿Por qué? Porque ya estaba en curso el otro modelo, y que ahora, pues por conveniencia, no es que me vaya a trasladar al otro modelo, ¿no? Entonces, hay que analizar la pertinencia legal de este tema. Aparte de eso, bueno, el expediente técnico, y recuerden, 46.2, por ejemplo, los planos son georreferenciados al sistema geodésico oficial, la ley del catastro. Entonces, todos tienen que tener ubicación espacial. Habla de un procedimiento, notificación a los titulares, realizar el levantamiento, elaborar el informe técnico, también legal, en fin. Entonces, aquí están todos los detalles, los cuales yo los he puesto en láminas y los he ampliado lo más posible, ¿no? Para que pueda quedar completamente claro. Este tema de la resolución municipal es muy importante. Se aprueba el cuadro de áreas, precisando el área total. Se dispone la inscripción por simple mérito de la resolución expedida por la municipalidad. Y en uno de estos párrafos también hablan de la potestad de la municipalidad, que en caso haya variación de área, es potestad de la municipalidad. Ya. Bueno, entonces, y ahora vamos a entrar a lo que se llama actualización registral de predios con habilitación semirrústica, que también está en esta ley de habilitaciones, pero tiene esa denominación un poco curiosa: actualización registral. Esta actualización registral se realiza solo en casos de inscripciones de habilitaciones que antes se llamaban semirrústicas. Y en la ley se cita qué casos son los que entran dentro de este procedimiento. Y aquí están todas las, dice, por ejemplo, a ver, los que hayan sido considerados como parcelación semirrústica y que están contemplados en una serie de normas que en esos años se dictaron y que en la lámina del PPT ustedes lo van a encontrar. ¿Ya? Vamos a darle, porque ya no vamos a regresar a esto. ¿Qué es lo que tiene que contener? Aquí
sí tiene que estar todo consolidado, incluso las vías. Las vías no pueden ser apisonadas, tienen que ser vías completamente definidas, veredas. Tiene que haber, aquí por ejemplo se exige certificado de zonificación y vías, plano de ubicación, PTL, en concordancia con el plan de desarrollo urbano, plano catastral emitido por la municipalidad. En este caso, el PTL lo hace el profesional competente, no tiene que ser visado por la municipalidad. Eso es lo interesante, porque a veces cuando pasa por la municipalidad, el procedimiento pues es largo y complicado. Entonces, entremos al PPT. Primero voy a responder la pregunta. ¿Y si la asociación de propietarios le pide a la municipalidad a los que compraron lotes individuales y viven allí, pero el titular registral se opone a la hora de ser notificado, ¿puede la municipalidad continuar con el trámite? En realidad, legalmente habría alguna limitación. Es probable que tiene que haber algún nivel de conciliación. Pasa más por un criterio legal allí que técnico. Así que son preguntas que van a ser respondidas por el profesional que va a ver la parte legal, ¿no? Los aspectos legales. Es este tema de dilucidar titularidad, oposición. ¿Cuál es la utilidad de un planeamiento integral y cuándo se debe aplicar? Janio. Un planeamiento integral. Interesante. También está aquí en estas disposiciones. El planeamiento integral es un procedimiento que se exige y que lo está exigiendo últimamente mucho el sistema registral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando van a inscribir un predio que está en una zona de expansión urbana, pero la municipalidad no puede decir cómo esa zona de expansión urbana va a pasar las vías o cuáles son las tendencias de esos espacios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En lo que se exige es que haya un esquema de la trama urbana, de la continuidad de la trama urbana, que es esta denominación que tú me estás consultando, que se llama planeamiento integral. Y eso está previsto en la norma. Entonces, la municipalidad lo que tiene que hacer es bosquejar cómo va a ser esta continuidad de la trama y cuáles son los usos que van a tener estos nuevos espacios. Y es así que este predio que está en esta zona límite de expansión urbana puede, por ejemplo, podría ser que parte de su lote vaya a estar condicionado como para ceder parte de su área a vía. Por supuesto que se va a inscribir totalmente, pero ya hay de por medio una noción de cómo está ubicado tanto con las restricciones o con las condiciones futuras, pero ya se sabe dónde más o menos queda. Entonces, para eso es el planeamiento integral. Y es para las zonas de expansión, en donde no se tiene la trama urbana. El tratamiento para lotes semirrústicos es similar a los lotes preurbanos. A ver, cuando le dicen semirrústico es porque así fueron denominados legalmente en las leyes. Pero la diferencia, preurbano podría ser un lote que todavía no tiene la condición de urbano, pero no formó parte de una habilitación. Entonces, para encuadrarnos bien en esta norma, en este procedimiento que ahora les voy a contar, en primer lugar, tiene ese lote que se convierte en urbano, porque es lote por lote, ahí no es masivo, es lote por lote. Cada lote que se va a convertir en urbano tiene que haber formado parte de lo que se llama una habilitación.
pero esa habilitación no se llamaba urbana, sino se llamaba habilitación semirrústica. Esa es la gran diferencia. Si no calza en esa lógica, entonces, si se llama preurbano, pero no salió de una habilitación semirrústica, no entra en encarnación, ¿ya? Entonces, ahora sí, voy a continuar porque ya tenemos pocos minutos y no quiero dejarlos con la información en el tintero. Listo. Ya está. Entonces, la habilitación por actualización registral es un tipo de habilitación urbana que convierte al predio semirrústico en urbano y se realiza todo el proceso, solo es en sede registral. No necesita pasar por la municipalidad. Aquí no interviene la municipalidad, pero eso sí, al inicio, una vez que se inscriba, un juego de todo ese expediente se le va a entregar a la municipalidad. Eso sí es cierto. Eso está estipulado en la norma. ¿Y en qué consiste la actualización registral? Y este PPT ya les he alcanzado por si acaso, y es muy importante porque aquí he sistematizado todas las normativas que entran a tallar. Por ejemplo, son normas en donde se dictaron los procedimientos de habilitación en el año 1955. Decreto Supremo que aprobó el Reglamento de Urbanizaciones y Subdivisión de Tierras, y se llamaba semirrústico. 1962, 1964, 1970. Entonces, esos predios, por ejemplo, si yo tengo mi lote en una parcelación semirrústica de Ate, o en una parcelación semirrústica de Santiago de Surco, o en una parcelación semirrústica de La Molina, y calza en mi partida, si yo leo, el lote sale de una habilitación semirrústica matriz, y si yo leo y veo que calza dentro de estas normas legales, porque eso está acuñado en el título archivado, está acuñado en la información que se presentó al sistema registral, entonces es un predio óptimo para actualizarlo, convertirlo en urbano. Lo que me preguntaban, ¿puedo hacer una habilitación urbana de un lote individual? Sí, pero siempre y cuando sea bajo esta condición de semirrústico. Si no, no es posible. Entonces dice, los propietarios de predios independizados y debidamente inscritos en el sistema registral, ubicados en una zona urbana consolidada, y que correspondan a habilitaciones o parcelaciones autorizadas y recepcionadas en el marco de todas estas normas, pueden automáticamente convertirse en urbanos. Es decir, van a ser habilitados de oficio automático, pero hay que entregar. Y acá dice, no necesitan redención de aportes, no necesitan entrega física, no necesitan ningún trámite previo. ¿Qué es lo que pasaba? Muchos de estos predios, como eran, salía, es de predio de habilitación semirrústica, para que te conviertas en urbano, tienes que hacer tu habilitación urbana de lote único. Entonces, ¿qué le decían? Tienes que pagar, les calculaban y le decían 15% de aporte de tu área total. Tienes 1000 metros, ya. Entonces 150 metros. ¿No quieres darlo? Tienes que pagar el derecho. Tienes que pasar comisión del Colegio de Ingenieros, todo ese procedimiento de una habilitación urbana convencional se le aplicaban a estos lotes. Por eso es que ha salido esta norma. Libera de todo eso. Para ello, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, tienen que leerse ustedes el Decreto Supremo 011-2017 de vivienda. Este es cómo es un formulario. Hay un formulario ya establecido. Como les digo, todo es en sede de SUNARP y es el Decreto Supremo 011-2017. Aquí, en este caso, la responsabilidad, en el caso de habilitación urbana de oficio, era de la municipalidad. En caso de actualización registral de predios con habilitaciones semirrústicas, es de la SUNARP. Todo procedimiento es solo en sedes de SUNARP. Aquí es un caso curioso que lo vi y que se los muestro. El predio, y el predio tiene que ser el mismo. Mejor dicho, si yo
inscribí o adquirí 300 metros, o 2.000 metros, o 20.000 metros, porque era semirústico. Y la vía sigue siendo la misma, perfecto. Pero la vía puede haberse ensanchado con los años para beneficio de todos inclusive. Y el predio en la práctica ya dio esa parte. Y como que ustedes están viendo aquí el achurado. Entonces, hace notar. ¿Por qué? Porque va a presentar su PTL. ¿Quién lo va a hacer? El verificador. ¿Qué tipo de verificador? De preferencia el verificador catastral. Él es el que va a validar que ya se dio este aporte y por lo tanto su área va a disminuir. Eso es posible en esta habilitación. Pero por lo general no va a cambiar casi nada. En el 99% de los predios probablemente no cambie nada. Y lo único que estamos haciendo es que antes era semirústico, ahora va a ser urbano. Y automáticamente se está habilitando. Esa es la gran diferencia. A ver, y esta es la anotación que ocurre a nivel de registros públicos. Actualización registral se llama de ese modo y de conformidad con los artículos 47 y 51 del Decreto Supremo 029-2019 de vivienda, se procede a extender el asiento de actualización registral. Asignándole la condición de urbano, lo ponen en negrita y lo subrayan. ¿Por qué? Porque ahora va a ser urbano. Así consta en el formulario de actualización registral y citan el formulario y demás. Ya, disculpe. No se está visualizando sus diapositivas. ¡Ay! Carambas, un instante. ¿Ahora se visualiza? Sí, ahora sí es correcto. Está bien. Ay, mil disculpas, ¿por qué no me dijeron? Ay, carambas. Ya, a ver, un instante. Me tomo los minutos adicionales, no hay problema. Porque les indicaba que la actualización registral es un tipo de habilitación urbana que convierte al predio semirústico en urbano. Y tiene que haber una serie de condicionantes y tienen que estar dentro de estas normas legales que ya están establecidas en la misma norma de la ley de habilitaciones. Mil disculpas. Mi pantalla. Sí, recién me di cuenta. Ya está. Listo. Entonces, aquí tienen ustedes a detalle lo que les he comentado, así que tranquilamente lo pueden revisar, lo pueden tener. Entonces, ¿en qué consiste la actualización registral de predios? Los propietarios independizados, de predios independizados y debidamente inscritos en el registro de predios y ubicados en una zona que está netamente consolidada, totalmente consolidada, y que corresponden a habilitaciones o parcelaciones autorizadas y recepcionadas desde 1955 hasta 1970, pueden convertirse en urbanos sin necesidad de hacer la famosa habilitación urbana de lote único. No tienen que rendir aportes ni nada por el estilo. Si su área disminuyó porque la vía se ensanchó y ya lo dio en aporte, pues va a reducir su área y va a hacer pues un área más precisa y por lo tanto va a tener que hacer su plano PTL, su plano de trazado y lotización. Este es el formulario que les mostraba, en donde dice que es competencia exclusivamente de SUNAR, y es el Decreto Supremo 011-2017 de Vivienda, en donde está ese formulario. Está en el marco de la ley 29090, y este es el caso que les mostraba de un predio que pues la vía sí se ensanchó y ellos dieron este aporte en su momento. Y eso generó que su área va a disminuir y se acepta. Por eso es que en este caso de actualización registral, los predios pasan a ser revisados por el área de catastro. El 99% de los predios sigue conservando su área original, pero siempre hay una cantidad de predios que puede variar.
para un caso de actualización registral, el predio no puede crecer físicamente, no puede tener una geometría distinta a la que originalmente tuvo. ¿En qué caso sí puede variar su geometría? Siempre y cuando haya dado aportes cedidos a vías, por ejemplo, ¿no? O detalles así, solo en esos casos. Bueno, entonces, y este es el corolario en donde les mostraba la inscripción en registros públicos de una actualización registral, en donde se cita la norma del TUO de la ley de habilitaciones, y se cita específicamente los artículos que ustedes lo pueden revisar, 47 y 51 del Decreto Supremo 029-2019 de vivienda, para la actualización registral, asignándole la condición de urbano, subrayado y negrita, ¿no? Y que han utilizado el formulario y han presentado los planos, PTL, la constancia negativa de catastro o la constancia catastral, o lo que hubiera. Entonces, es muy, muy práctico, y ustedes acá tienen, con esta información, el sistema registral es abierto, así que si ustedes quieren saber con más detalle cómo hicieron todo ese procedimiento, pues simplemente viendo acá, ustedes están viendo, el título fue presentado el 12 de marzo del 2020, bajo el número 666123, ustedes piden este título archivado y revisan la información. Y pueden nutrirse con más detalle de manera más evidente. Bueno, con esto, señores, he terminado. Muchas gracias. Ha sido un tema muy interesante. Creo que en la próxima clase podemos conversar un poquito más, como que casuísticas, los primeros 15 minutos, respecto a habilitación urbana de oficio y actualización registral, y de repente les traigo algunos modelitos para que ustedes puedan mirarlo. Muchas gracias nuevamente, y creo que por ahora es suficiente. Sí, muchas gracias.